Él sangraba en la orilla de la carretera y pidió un último viaje en mi camión. No era la primera vez que alguien pedía ayuda en la ruta, pero esa noche, al frenar por compasión, no imaginé que estaba cargando con una historia que no era ajena, sino una pinche bronca del destino que venía directo hacia mí. El rugido del motor se apagó con un suspiro metálico, y el silencio de la madrugada cayó como una manta pesada sobre la carretera vacía. José Arévalo bajó de la mula y estiró los brazos entumidos. El aire seco del altiplano le pegó de frente, con ese frío que se mete en los huesos y le recuerda que el cuerpo ya no es el mismo de antes. Tocó con la punta de los dedos el borde del parabrisas. Polvo y sal, como siempre. La Julia, su camión viejo, chingón y fiel, había aguantado otra jornada sin quejarse, a diferencia de sus rodillas que tronaban cada que bajaba de la cabina. «Órale, viejita, otro día más», murmuró, dándole una palmada al cofre. El estacionamiento de la fonda Doña Elvia, a un costado de la ruta, estaba vacío. Solo un tráiler brasileño dormía a unos metros, con las luces de posición parpadeando como luciérnagas moribundas. José caminó hacia la entrada del local. Un perro flaco lo miró desde una sombra y luego desapareció sin hacer ruido. La puerta chilló cuando la empujó. «¿Un cafecito?», preguntó la mujer tras el mostrador sin siquiera voltear. «Negro y sin azúcar, como la vida», respondió José, dejando caer su gorra sobre la mesa de siempre. La tele colgada en la esquina hablaba bajito de un accidente en la Ruta 52. Otro choque, otro conductor dormido. José se frotó los ojos. A veces se preguntaba por qué seguía en la carretera. Nadie lo esperaba en casa, nadie le llamaba, ni siquiera en Navidad. «¿Y tus nietos, don José?», preguntó doña Elvia de repente, como leyendo su silencio. «Bien, supongo», respondió él, mintiendo con la boca, no con los ojos. Ella le dejó el café caliente y se fue sin decir más. Así eran las charlas ahí, sencillas, directas, como las rutas largas. Uno sabía cuándo empezaban, pero no siempre cuándo ni cómo terminaban. Al salir, encendió un cigarro y se recargó contra la defensa de la Julia. Desde ahí, la carretera parecía un río oscuro que se perdía entre cerros dormidos. José pensó en su hijo, en el que no ve desde hace años, en su voz de adolescente, en su risa detrás del volante cuando le enseñó a manejar. Luego vino el silencio, la bronca, la distancia. Una luz parpadeó al fondo del camino. Al principio pensó que era un faro, pero se quedó quieto. No era un coche, era algo más, algo que se movía lentamente hacia la orilla. Frunció el ceño. «¿Qué chingados es eso?». Avanzó unos pasos. El cuerpo en el suelo no se movía, pero estaba ahí, justo fuera del haz de la lámpara del camión. Una mancha oscura se extendía sobre el pavimento. José sintió ese escalofrío viejo, el que da cuando sabes que algo no cuadra. No era el tipo de cosa que uno espera ver a medianoche en medio de la nada. Tiró el cigarro y caminó hacia la figura. Su instinto le gritaba que regresara, que subiera a la mula y siguiera de largo. Pero su cuerpo ya estaba agachado, sus manos tocaban un hombro ensangrentado. Su voz, aunque áspera, salió sin pensar. «¡Hey! ¡Estás vivo!». Un gemido fue la única respuesta. Un muchacho, no más de 30, pálido, con la camisa pegada al cuerpo por la sangre. Abrió los ojos y con esfuerzo murmuró: «Lléveme solo hasta Tilcara, por favor». José lo miró, luego miró la carretera. Nadie, nada, solo el frío, la noche y ese pinche silencio. Y en ese momento, sin saber por qué, supo que esa no era una noche cualquiera. Supo que si lo subía al camión, ya nada volvería a ser igual. El viento empezó a soplar más fuerte cuando José regresó al volante. El cielo estaba encapotado y una neblina densa comenzaba a colarse entre los cerros, bajando como un susurro frío sobre la Ruta 9. Apretó la chamarra contra el cuerpo y encendió el motor. El calor tardó en salir por los ductos del tablero y la vieja Julia gruñó como si también sintiera el peso de la noche.
Miró por última vez hacia donde había encontrado al muchacho. Ya no estaba. Solo quedaba una mancha oscura, absorbida por el asfalto. Mateo, así había dicho que se llamaba, estaba acostado en la litera, inconsciente, con la cara pálida y el pecho subiendo y bajando de forma irregular. José le había metido una cobija encima, aunque no sabía si era por abrigo o por no ver tanta sangre. «¡Chingada madre! ¿En qué te metiste, morro?», murmuró mientras ponía primera. No había patrullas, ni luces, ni testigos, solo ellos dos, y un camino que parecía estirarse hasta el fin del mundo. Los kilómetros pasaban lentos, como si la carretera se tragara los minutos. Al llegar al pequeño cruce de Purmamarca, decidió parar de nuevo en una fonda que conocía. La misma donde siempre servían café hirviendo y pan tostado con mantequilla casera. Esa noche, sin embargo, todo le supo a tierra. La mujer del mostrador lo reconoció en cuanto entró. Le sonrió con ese gesto cansado de quien ha visto pasar más camioneros que estaciones del año. «Otra vez por acá, José, siempre vuelvo, aunque a veces no sepa qué». Pidió café doble y se sentó cerca de la estufa de leña. Desde la ventana miraba su camión estacionado. Podía ver la silueta de Mateo apenas moviéndose entre las cobijas. Algo dentro de él quería encender el motor, dejarlo en una clínica o una estación de policía y olvidarse del asunto. Pero había algo más fuerte, algo que le apretaba el pecho. No era lástima, era otra cosa. Recordó cuando su hijo desapareció. La última vez que lo vio fue justo en una parada parecida. Habían discutido por una tontería. El chamaco se bajó de la mula y se fue con una mochila al hombro, gritando que no volvería jamás. Y cumplió. Nadie volvió a saber de él. Un ruido lo sacó de sus recuerdos. No venía de la fonda, venía del camión. José se paró de golpe dejando la taza medio llena y corrió hacia la puerta. Mateo estaba medio incorporado, con la cara bañada en sudor y los ojos desorbitados. Quería decir algo, pero solo salía un murmullo ronco. José abrió la puerta de la cabina y subió de un salto. «Tranquilo, no te muevas, cabrón, te vas a abrir más esa herida». Mateo lo miró temblando. «Me están buscando», susurró con voz quebrada. «¿Quién? No puedo decir». Cerró los ojos. Exhausto, José sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de afuera. Bajó la mirada. En el asiento del copiloto, algo había caído de la chamarra de Mateo. Una libreta pequeña cubierta de sangre con nombres y números escritos a mano. La tomó sin abrirla. Guardarla fue instintivo, como cuando escondes algo peligroso sin saber por qué. Encendió el motor. Ya no pensaba en dormir, ni en café, ni en nada más que llegar a Tilcara antes de que esa libreta atrajera lo que fuera que estuviera detrás del muchacho. Sabía una cosa con certeza: si esa bronca alcanzaba la ruta, ya no habría vuelta atrás. José apenas había terminado de revisar las luces traseras de la Julia cuando lo vio. Al principio pensó que era una sombra más entre la neblina, un bulto cualquiera tirado en la orilla del camino, pero algo en su forma, una especie de temblor, un movimiento apenas perceptible, le hizo fruncir el ceño. Dio unos pasos, lento, con el corazón golpeando más fuerte que de costumbre. No era miedo. Era esa sensación rara que se tiene cuando uno sabe que está por meterse en algo cabrón, pero igual sigue caminando. «¿Hola?», soltó, con la voz ronca. Nada. Se acercó más. El bulto tenía forma humana. Era un joven, tirado de lado, con la camisa pegada al cuerpo por la sangre, la cara sucia, los labios partidos, los ojos cerrados. Un zumbido de mosquitos revoloteaba cerca de la herida abierta en el abdomen, y un hilillo de sangre bajaba hacia el suelo como si fuera parte del asfalto. «¡Oye! ¡Despierta!». El muchacho se sacudió levemente y abrió un ojo. José se agachó rápido, con cuidado. «¿Qué chingados te pasó?». «Me dispararon», balbuceó el herido, apenas audible. «Por favor, no me dejes aquí».
José tragó saliva. Miró a su alrededor. No había nadie, ni un faro, ni una moto, ni un alma. Solo esa noche espesa que parecía tragarse todo lo que pasaba. ¿Quién te disparó? ¿Te persiguen? El muchacho intentó hablar, pero se ahogó en un gemido. José notó que su respiración era corta, forzada. Estaba mal, muy mal. Ahí fue cuando sintió el dilema como una piedra en el pecho. Si lo dejaba ahí, lo más probable era que se muriera. Pero si lo subía a la mula, cargaba con un broncón. Un hombre baleado, sin documentos, sin explicación, en plena ruta. Eso no era una ayuda cualquiera. Eso era meterse en camisa de 11 varas. Se levantó, pasó las manos por la cara, dio unos pasos hacia el camión y se detuvo. No podía. Chingado, no podía. Volvió, se arrodilló junto al herido. ¿Cómo te llamas? Mateo, susurró. Órale, Mateo. Te voy a subir a la litera, ¿va? Pero necesito que aguantes. Solo eso. No te me vayas a morir en el camino. Mateo asintió apenas. José lo cargó como pudo. No era tan pesado, pero el cuerpo estaba flácido, inerte, y el olor a sangre seca le revolvió el estómago. Lo acomodó con cuidado, le metió una cobija debajo y otra encima. Luego volvió afuera, escupió al suelo con rabia contenida y se subió al asiento del conductor. Encendió el motor. Los faros iluminaron la niebla como dos cuchillos cruzando la nada. José echó un último vistazo por el espejo. «Chingao, ya estás metido en esto, viejo. Ni modo». Pisó el acelerador. Atrás quedaba la mancha oscura en el asfalto. Adelante, un camino sin promesas. Pero algo en su pecho le decía que este viaje no era como los otros. Este podía cambiarlo todo. La mula avanzaba lenta por la ruta como si sintiera el peso del silencio que había dentro. José tenía las manos firmes en el volante, los ojos clavados en el camino, pero su cabeza estaba en otra parte. Detrás de él, en la litera, Mateo respiraba con dificultad. De vez en cuando soltaba un quejido bajo, casi como si hablara dormido. El motor ronroneaba parejo, pero la tensión era como un nudo apretado en el aire. José miró por el retrovisor, como si esperara ver a alguien siguiéndolos. Nada, solo oscuridad y niebla. ¿Todavía sigues con nosotros, Mateo?, preguntó sin voltear. Un silencio corto. Luego una voz débil. «Sí». José asintió, aunque no sabía si de alivio o por costumbre. «¿Qué carajos te pasó? ¿Te asaltaron o te metiste con quien no debías?» Mateo tardó en responder. «No fue un asalto, fue algo personal». Esa respuesta no le gustó nada, muy ambigua. José lo miró por el retrovisor. El muchacho tenía la mirada perdida, clavada en el techo de la cabina. Las manos apretaban la cobija como si se estuviera aferrando a algo más que calor. «¿Y por qué no vas al hospital directo?» «No puedo. Me buscarían ahí primero. Solo llévame a Tilcara. Con eso basta». José apretó los labios. No le gustaba nada de eso. Cada palabra del morro era una pinche caja cerrada, y él no tenía la llave ni las ganas de andar adivinando. «¿Tienes familia allá?» Mateo dudó. «Una tía. Vive cerca del río, es enfermera, o lo era». La ruta seguía igual de sola. Los cerros apenas se adivinaban a los costados, como monstruos dormidos. José bajó un poco la velocidad, no por precaución, sino por el miedo de no saber qué tan metido estaba en ese lío. «Escúchame bien, chavo», dijo de golpe con voz firme. «Si estás en pedos con la ley, dímelo ya. No voy a ser tu cómplice, ni cargar con una bronca que no es mía». Mateo alzó la vista. Tenía los ojos hinchados, con ojeras profundas. «No maté a nadie, si eso te preocupa. Me metí en algo que no debía, sí, pero no soy un asesino. Solo necesito llegar a Tilcara. Después no me vuelves a ver la cara». José lo observó un segundo más. No le creyó del todo, pero había algo en su forma de hablar, como si estuviera más asustado que peligroso. «No sé si eres inocente o solo hablas bien, pero ya te levanté y la palabra vale. Así que aguanta. Pero si siento que me estás metiendo en algo pesado, te dejo en la próxima gasolinera. ¿Me oíste?»
Mateo asintió sin decir nada. Volvió a recostarse, soltando un suspiro que parecía más de rendición que de alivio. José volvió la mirada al frente. La curva de los caracoles estaba cerca, y con esa niebla no podía confiarse. Pero más que la neblina, lo que le nublaba la mente eran las dudas. ¿Quién era realmente ese chavo? ¿Y por qué sentía que esa última parada en Tilcara era apenas el comienzo de algo mucho más grande? La carretera no daba respuestas, solo seguía, y él, por algún motivo que no terminaba de entender, también. La madrugada ya pintaba con esa claridad deslavada que no calienta nada, pero que anuncia que el día viene empujando. José seguía firme al volante, el cuerpo cansado pero la mente despierta, afilada como cuchillo viejo. El silencio en la cabina se había vuelto espeso. Solo se oía el motor, el crujir ocasional de la suspensión y el leve respirar entrecortado de Mateo en la litera. ¿Todavía sigues vivo por ahí?, soltó José, sin esperar respuesta inmediata. Un par de segundos después, la voz de Mateo salió baja, apenas audible. «Sí, ¿seguro que puedes aguantar hasta Tilcara?» «Sí, solo me duele, pero aguanto». José chasqueó la lengua y le dio un trago a su termo, café ya frío. Pensó en probar suerte con otro intento. «¿Y qué hacías por allá arriba, en la ruta, solo, herido? No suena a casualidad, la neta». Mateo no respondió. José esperó. Nada. Solo el zumbido constante del motor y ese silencio que no era de incomodidad, sino de desconfianza. «Mira, chavo», dijo con más seriedad, «yo ya te recogí y te estoy llevando, pero no soy pendejo. Tu historia tiene huecos, y si algo no me gusta, te bajo. Así de fácil». Mateo se incorporó un poco, apoyado en un codo. Estaba pálido, con la frente perlada de sudor, pero los ojos, esos estaban alertas. «No puedo contarlo todo, don José. No porque no quiera, es que no puedo. Si lo hago, alguien más corre peligro». José lo miró rápido por el retrovisor. Esa respuesta no ayudaba a nada, solo levantaba más sospechas. ¿Alguien más? ¿Quién? Mateo bajó la mirada. «Una persona que me dio techo cuando no tenía nada. Eso es todo lo que puedo decir». José soltó una carcajada seca, amarga. «Chingón, resulta que rescato a un ángel justiciero». Mateo apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Volvió a recostarse, como queriendo cortar la conversación. José lo dejó. Ya lo había visto antes. Morros que cargan culpas pesadas, que creen que callando se protegen a sí mismos o a alguien más. Pero también había visto a otros, a los que callaban porque tenían más que esconder. Aceleró un poco más. El siguiente tramo era largo y sin curvas, pero el estómago le decía que no bajara la guardia. Un rato después, mientras el sol apenas pintaba de rosa el horizonte, José notó algo raro. En el asiento del copiloto, entre unas cobijas mal dobladas, asomaba una mochila pequeña. Se estiró y la jaló con una mano, revisándola sin abrirla. Pesaba más de lo que esperaba. «¿Es tuya esta mochila?», preguntó sin voltear. «Sí», respondió Mateo con un tono más seco. «¿Qué traes aquí? ¿Droga? ¿Plata? ¿Una pistola?» «Nada de eso». «¿Y puedo revisarla?» Silencio. José dejó la mochila en su lugar, sin abrirla. «Lo que sea que estés cargando, más te vale que no me salpique, ¿eh? No estoy para acabar en el bote por andar ayudando a quien no debo». Mateo no respondió. José apretó el volante. Ya no era solo desconfianza. Era esa maldita sensación en la espalda, la que le avisaba cuando algo no estaba bien. Y lo peor es que, aunque podía dejarlo en cualquier parte, no lo iba a hacer, todavía. El sol apenas comenzaba a entibiar el parabrisas cuando José divisó la estación de servicio. Era una de esas viejas, de tanque elevado, con pintura descascarada y polvo metido hasta en los letreros. Pero ahí vendían diésel bueno, y lo más importante, café decente y discreción. Desvió la Julia hacia el carril de entrada y paró frente a los surtidores. El motor tosió antes de apagarse. Mateo dormía, o al menos eso parecía.
José bajó con cuidado de no hacer mucho ruido. Cerró la puerta suave y caminó hacia el mostrador. El aire olía a combustible y hierba mojada. «Mira nomás quién volvió a estas tierras polvorientas», soltó una voz ronca detrás del vidrio. «El viejo Arévalo, el más terco de la ruta». «Fermín», respondió José con una leve sonrisa. «Pensé que ya te habías jubilado. ¿Y dejarle este nido a los inútiles de mis sobrinos? Nel, esto se va conmigo al hoyo». Ambos se dieron un apretón de manos largo, con ese respeto que solo los años de ruta y favores cruzados pueden construir. «¿Tan temprano y ya con cara de pocos amigos?», preguntó Fermín, sirviendo café en un vaso de unicel. José lo aceptó sin decir nada. Dio un trago y se quedó mirando hacia el camión. «¿Todo bien?», insistió Fermín, bajando la voz. «Más o menos. Recogí a un tipo herido en la ruta. No sé ni cómo explicar lo raro que fue». Fermín lo miró con una ceja levantada, se asomó por la ventana hacia el camión. «¿Ese que está acostado en la litera? ¿El flaco de chamarra negra?». José giró de inmediato, alerta. «¿Lo viste?». «Claro, no soy ciego, cabrón». Además, se movió, y aunque no vi mucho, ese rostro se me hace conocido. José frunció el ceño. «¿Conocido cómo?». Fermín se rascó la barba con lentitud. «No lo sé. Hace unos días, unos gendarmes vinieron por aquí mostrando fotos de un tal Mateo, algo sobre un tema pesado, robo o traición. No entendí bien, pero lo buscaban vivos o muertos». El corazón de José se aceleró. «¿Estás seguro de que era él? No puedo jurarlo, pero neta se parece un chingo». José tragó saliva, se volvió hacia el camión. Por dentro, una mezcla de rabia y confusión empezó a hervirle en el pecho. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Fermín directo. José tardó en contestar. «No lo sé. Me pidió que lo llevara a Tilcara, que no era un criminal». Fermín se acercó más y bajó la voz. «Oye, compa, tú y yo sabemos lo que es ayudar a alguien en la ruta, pero también sabemos que hay favores que te pueden costar la vida». José lo miró largo, como sopesando las palabras. Dio otro trago de café y luego dejó el vaso sobre el mostrador. «Gracias por el dato, pero ya tomé una decisión». «¿Y cuál es?». «Terminar lo que empecé, pero con los ojos bien abiertos». Volvió al camión. Abrió la puerta y subió sin decir nada. Mateo seguía con los ojos cerrados, aunque la tensión en su cuerpo decía que había escuchado algo. José encendió el motor. Su mirada, ahora, ya no era de duda, era de alguien que sabía que había entrado en una bronca, pero que no pensaba echarse para atrás. No todavía. El camino volvió a estrecharse, y los cerros empezaron a cerrarse a ambos lados como si quisieran tragarse la ruta. José había prendido la radio, pero solo entraban interferencias y un par de voces distorsionadas que hablaban de política. La apagó con fastidio. El silencio le pesaba menos que las mentiras a medias. Mateo seguía acostado, cubierto hasta el cuello, con la cara hacia la pared de la cabina. No se había movido desde que salieron de la estación. José lo miraba de reojo. Esa frase de Fermín le seguía retumbando. «Lo buscan vivos o muertos». Apretó el volante. No sabía si era paranoia o simple instinto, pero algo no le cuadraba. Todo el cuento del «no puedo decirte» ya le sabía a excusa. Pasaron un par de kilómetros más, en completo silencio. En un tramo plano, José soltó el acelerador y dejó que la mula rodara sola. Luego se volteó, despacio, hacia la litera. «Mateo», llamó sin respuesta. Se inclinó un poco más. El chavo seguía dormido, o al menos eso aparentaba. Tenía la cobija medio caída y el brazo izquierdo colgando por el borde. Fue entonces cuando José lo vio. Un tatuaje, a medio desdibujar por el tiempo y el polvo del camino, se asomaba debajo de la manga de la camiseta. Era un símbolo pequeño. Un ojo dentro de una estrella, con un puñal cruzándolo. José se quedó helado. Lo había visto antes, años atrás, en Salta,
cuando un grupo de transportistas fue emboscado por una banda que cobraba protección en los pasos fronterizos. Esa marca era de los Guerreros del Sur. José se enderezó de golpe, con el pulso acelerado. El tatuaje no era cualquier cosa, era un aviso, un sello que usaban para marcar lealtad o amenaza. El joven abrió los ojos justo entonces. «¿Qué miras?», preguntó con voz ronca. José no contestó al instante. Lo observó, directo. «Tu brazo, esa madre no se pone por gusto». Mateo miró su brazo y se cubrió rápido, como si acabara de acordarse de que aún lo llevaba encima. «No tiene nada que ver. Eso fue hace mucho». «Pues a mí me sigue pareciendo que dice mucho, y no me gusta nada». Mateo intentó incorporarse, pero un espasmo de dolor lo tiró de nuevo contra la litera. «Te lo juro, ya no soy parte de eso. Me salí. Hace años. Me fui lejos. Pero cuando uno se mete con esa gente, nunca te sueltan». «¿Entonces por eso estás herido?». Mateo asintió, con los ojos bien abiertos. Tenía algo que ellos querían esconder. Algo importante, algo que puede joderlos en serio, y por eso me están buscando, por eso me dispararon. José lo miró fijo. ¿Y pensaste que subirte a mi camión era una buena idea? No tenía otra opción. Si me quedaba, me mataban, y tú eras la única persona que paró. José se quedó callado, el volante firme entre las manos. No sabía qué hacer con esa mezcla de verdad y sospecha. Todo sonaba real y al mismo tiempo peligroso. Mateo bajó la mirada. «Si quieres dejarme aquí, lo entiendo. Pero si sigues manejando, es porque algo en ti sabe que no estoy mintiendo». La mula rugió de nuevo al subir una pendiente. José no dijo nada. Solo miró al frente. Y no lo dejó. Todavía no. La carretera empezaba a abrirse entre curvas más amplias, bajando hacia un valle donde la niebla se disolvía en luz blanquecina. El paisaje era hermoso, de esos que normalmente José disfrutaba en silencio, pero esa mañana no estaba para postales. Desde hacía unos kilómetros algo le cosquilleaba la nuca. Miró por el retrovisor. Ahí estaba de nuevo. Un auto oscuro, sin placas visibles, a unos 200 metros. No se acercaba, pero tampoco se alejaba. Mantenía la misma distancia desde hacía rato, como si no quisiera llamar la atención. Un auto común, sí, pero en esa ruta tan sola, a esa hora, y con esa actitud, no era normal. José trató de no mostrar alarma. Bajó la velocidad apenas unos 5 kilómetros por hora. El auto también bajó. Luego subió la velocidad. El auto subió con él. Chingado. Volvió a mirar a Mateo, que seguía acostado, los ojos cerrados. Pero José ya no sabía si estaba dormido o fingiendo. Y no era momento para confiar. Le dio un golpe suave en la pierna. «Oye, despierta». Mateo reaccionó con un quejido leve. «¿Qué pasa? ¿Reconoces un auto gris oscuro? ¿Vidrios polarizados? ¿Sin placas?» Mateo se incorporó con dificultad. Miró por la ventana trasera. Al ver el vehículo, su cara cambió. «Mierda», susurró. «¿Son ellos? No sé, pero si lo son, no vienen a platicar». José resopló. El maldito nudo en el pecho se hizo más fuerte. «¿Armas?», preguntó en seco. «No traigo nada». «Pero ellos seguro sí». El camión seguía avanzando. José miró adelante. A unos kilómetros había una curva cerrada y luego un tramo de bajada con poca visibilidad. Pensó rápido. «Vamos a hacer una prueba», dijo, bajando la velocidad de golpe. El auto también lo hizo. José giró bruscamente hacia un camino lateral de tierra, uno que apenas se marcaba entre los arbustos. «¡Aguanta!», le gritó a Mateo, mientras la mula saltaba sobre piedras sueltas. El motor vibró fuerte, pero resistió. La tierra volaba por los espejos. El camino era angosto y traicionero. Pero por ahora, lo importante era romper el patrón. Durante los primeros minutos, el auto no apareció. José respiró aliviado. Tal vez había sido paranoia, tal vez, en el retrovisor, el polvo se alzó de nuevo. El mismo auto. Mateo se aferró al borde de la litera. «Ya nos vieron».
No se van a detener. ¿Qué traes en esa pinche mochila, Mateo? Dime ya. El joven no respondió de inmediato. José lo miró de reojo con rabia. Dímelo. Pruebas, dijo finalmente. Nombres, cuentas, pagos. Todo lo que podría desarmar a esa banda. Lo robé. Iba a entregarlo. Me descubrieron antes de lograrlo. José apretó los dientes. ¿Y pensaste que cargarme tu guerra era buena idea? No tenía a nadie más. ¡Nadie! El camino se inclinó hacia abajo, con piedras más grandes y ramas que arañaban la carrocería. José sabía que si seguían así, la mula aguantaría poco. Tenía que pensar rápido, porque esos cabrones ya no eran un fantasma en el retrovisor. Ahora venían por todo. José maniobraba con los nudillos tensos, esquivando baches, ramas y piedras que rebotaban contra los bajos de la mula. El auto seguía atrás, más cerca. No había cómo despistarlos sin reventar la suspensión, así que decidió tomar una decisión más arriesgada. Vamos a parar, pero no por cobardía, dijo, frenando de golpe detrás de unos árboles. Apagó el motor y apagó las luces. Mateo lo miró con el pecho agitado. ¿Qué haces? Escuchar. Silencio. Solo el viento y un zumbido lejano. Después, nada. José bajó un poco la ventana y se quedó quieto, esperando. El sonido de motor ajeno se desvió. Pasó de largo. Los estaban buscando, pero todavía no los tenían. José soltó el aire. El corazón le latía fuerte, pero no por la persecución. Era otra cosa, algo más profundo. Mateo se recostó otra vez, adolorido. No habló, y eso le dio a José espacio para pensar, o peor aún, para recordar. Hacía más de 15 años que su hijo había desaparecido. Jorge. Tenía 20 cuando se fue. Se pelearon feo, una discusión estúpida, como todas las que valen madres pero rompen algo por dentro. Jorge le reclamaba que nunca estaba en casa, que la ruta lo había vuelto frío, distante. José, como siempre, no supo qué decir, y se quedó callado. Ese fue el último día que se vieron. Después llegaron los años vacíos, las llamadas sin respuesta, las cartas que nunca volvieron, rumores de que Jorge andaba en el norte, metido en cosas raras. José nunca supo si creerlos. Lo único que sí sabía era que su hijo se fue pensando que él no lo quería, y eso lo carcomía. Miró a Mateo. Jovencito, herido, con más miedo que rabia en la mirada, y por más que quisiera no verlo así, le recordaba a Jorge. Ese gesto cuando aprieta los labios, la forma en que esconde el dolor, como si no valiera mostrarlo. ¿Cuántos años tienes?, preguntó José de repente. Mateo abrió un ojo. 27. José asintió despacio. Mi hijo tendría más o menos eso. Se fue hace tiempo, sin avisar. Como tú, supongo. Mateo no contestó, pero bajó la mirada, como si también estuviera buscando a alguien en algún recuerdo. ¿Lo encontraste?, preguntó. No, ni sé si está vivo, pero todos los días que manejo, lo busco sin buscarlo. Como si en algún paradero lo fuera a haber parado, con la mochila al hombro, igualito que la última vez. La voz de José se quebró apenas, pero no lo suficiente como para dejarlo ver todo. Mateo lo miró, esta vez sin esconder nada. Yo también me fui sin decir adiós, pero sí quiero volver, aunque sea una vez, solo para no morir debiendo. Esa frase cayó como piedra en el pecho de José. Se quedaron callados un momento. Luego encendió el motor. No vamos a morir hoy, Mateo. Ni tú ni yo. Primero, vamos a dejar esa libreta donde tenga que estar. Y después, ya veremos. Y la Julia volvió a rugir, tragándose el camino. Pero en ese camión, por primera vez en años, no iban dos extraños. Iban dos hombres rotos, intentando no rendirse. El sol ya se había trepado por completo sobre los cerros cuando José volvió al asfalto. La tierra del desvío había dejado huellas gruesas en los neumáticos y el motor de la Julia sonaba caliente, como si también supiera que algo no andaba bien. Mateo dormía, o al menos eso parecía, pero José sentía que estaba más despierto que nunca,
con ese tipo de alerta que se clava en la nuca, el cuerpo en tensión, los ojos saltando entre espejos y retrovisores. A pocos kilómetros de Maimará, justo antes de una curva larga, una patrulla de gendarmería apareció de la nada. 2 agentes armados hicieron señales con la mano. Uno se paró en medio del camino, bloqueando el paso con el brazo en alto. José pisó el freno con suavidad. «Despierta, Mateo», dijo con calma pero sin mirarlo. El joven abrió los ojos de inmediato y en ellos el miedo fue lo primero que brotó. «¿Gendarmes?» «Sí, no hagas movimientos raros ni abras la boca si no es necesario». Mateo asintió, tragando saliva. José bajó la ventana justo cuando uno de los agentes se acercó al lado del conductor. «Buenos días, señor. ¿De dónde viene?» «De Humahuaca. Voy rumbo a Salta». El gendarme, joven pero con cara de perro viejo, asintió. «¿Viaja solo?» «Con un muchacho que recogí en la ruta. Estaba herido. Lo llevo a Tilcara, a que lo vea su familia». «¿Herido?» «Sí, lo encontré tirado, sangrando. No iba a dejarlo morir ahí». El gendarme miró hacia el interior de la cabina, asomándose un poco. José no se movió. Solo lo dejó mirar. «¿Puede bajarse, por favor?» José asintió. Lo hizo sin discutir. Del otro lado, el segundo gendarme abrió la puerta del copiloto y le habló a Mateo. «Bájese, por favor. Queremos hacerle unas preguntas». Mateo bajó despacio, con la camiseta pegada al cuerpo y la herida mal curada. Apenas puso un pie en el suelo, tambaleó. José dio un paso hacia él, pero el primer agente lo detuvo con la mano. «Tranquilo, patrón. No es arresto, solo preguntas». Mateo, pálido como un papel, se sostuvo en la defensa del camión. El gendarme le habló en voz baja. José no alcanzaba a oír, pero vio cómo Mateo apretaba los dientes. Contestaba con monosílabos, con la mirada en el suelo. Uno de los agentes sacó un celular, buscó algo, luego se acercó al otro. «¿Tenés foto de identificación?» José los observaba de cerca. No confiaba ni medio en cómo se hablaban. Los dos se alejaron unos pasos, hablando bajito. Cuando volvieron, el más joven le habló directo a José. «Mire, hay una alerta por alguien con características parecidas a su acompañante. No podemos confirmar identidad aún, pero necesitamos llevarlo para una revisión». «Está herido», interrumpió José. «No puede moverse mucho. Va a empeorar». El gendarme lo miró fijamente. «¿Y usted cómo sabe que no está metido en algo más grande?» José respiró hondo. Mantuvo la mirada firme. «No lo sé, pero sí sé que dejar morir a alguien en la ruta es más criminal que ayudarlo». El silencio fue largo. Finalmente, el segundo gendarme guardó el celular. «Lo vamos a dejar ir por ahora, pero quédese en Tilcara. No se mueva sin avisar, y si descubre algo más, nos contacta». «Está bien». Mateo volvió a subir con esfuerzo. José también. El motor rugió. La Julia se puso en marcha. El retrovisor mostraba a los gendarmes alejándose, pero el corazón de José sabía que esa no iba a ser la última vez que alguien les apuntara con sospechas. Y tal vez tampoco con armas. El silencio que se instaló después del encuentro con los gendarmes era distinto, más denso, más cargado. José ya no podía fingir que no pasaba nada. Iba al volante, pero su cabeza estaba atrapada entre lo que acababa de ver y lo que ya sospechaba desde antes. Mateo no había dicho una palabra desde que subieron, pero su respiración se oía cortada, nerviosa, como si contuviera algo que estaba por romperse. José giró por un desvío viejo que conocía, un camino de tierra rodeado de árboles secos y piedras que crujían bajo las ruedas. Paró en una zona sin vista desde la carretera, bajó del camión y abrió la puerta del copiloto. «Bájate», le dijo seco. Mateo dudó. «¿Por qué?» «Porque ya no aguanto esta pinche tensión. Vamos a hablar claro. Ahorita». Mateo bajó tambaleándose, se sostuvo en la defensa del camión. José se cruzó de brazos, lo miró directo. «Ya sé que no eres ningún inocente.
Ya sé que ese tatuaje no es un recuerdo bonito, y ya sé que traes algo más pesado en esa mochila que solo pruebas. Así que dime la verdad, ¿toda o aquí te quedas? Mateo lo miró con los ojos brillosos, apretó los labios, y de pronto algo se rompió. Yo era parte de ellos, ¿ok? Soltó de golpe. De los guerreros del sur. Entré cuando tenía 17, porque no tenía a nadie. Me ofrecieron techo, comida y protección. Era eso o morirme en la calle. José no dijo nada. Solo lo escuchaba, con el ceño fruncido. Pero con los años, todo se volvió más sucio. Secuestros, amenazas, cobros, armas. Y mi hermano menor, él también se metió por mi culpa. Yo lo jalé creyendo que podía protegerlo ahí dentro. Pero no pude. Hizo una pausa. El aire parecía más espeso, como si costara respirar. Hace 2 semanas lo mataron. Lo acusaron de pasarle información a alguien de afuera. No lo investigaron, no le dieron chance, solo lo ejecutaron, como a un perro. ¿Y tú? Yo lo vi todo, y no hice nada. Pero me llevé una libreta. Él me la dejó. Tenía todo lo que había recopilado: nombres, rutas, pagos, contactos de policías, jueces, todo. Mateo sacó aire con fuerza, como si acabara de vomitar algo que llevaba días tragando. Ahora me buscan, saben que la tengo, me quieren silenciar. Por eso estoy aquí. José se pasó una mano por la cara. No era cualquier historia. Esto era una bomba en sus manos. ¿Y qué esperas de mí? ¿Que te lleve hasta donde entregas esa libreta y luego me lave las manos? Mateo lo miró, desesperado. No, solo ayúdame a llegar. Después puedes seguir tu vida. Prometo que no te arrastro más. ¿Y si nos interceptan antes? No me importa si me matan después, pero si esa libreta llega, alguien más va a caer. Mi hermano no se fue en vano. José lo miró largo rato. El corazón le latía como tambor viejo. Algo en él le decía que debía dejarlo ahí, que no era su lucha, que ya tenía demasiados años como para meterse en broncas ajenas. Pero luego pensó en Jorge, en el hijo que se fue porque no encontró un padre que lo defendiera. En la última vez que lo vio, con la mochila colgada y la rabia en los ojos. En lo que habría dado por una sola oportunidad más para hacer lo correcto. José suspiró profundo. Súbete al camión. Sí, ya escuchaste. Vamos a terminar lo que empezaste. Pero si llegamos vivos, cabrón, tú me prometes que no vas a volver a correr, ni a esconderte, vas a dar la cara. Mateo asintió tragando lágrimas que no se atrevía a soltar. Te lo juro, don José. Ambos subieron. El motor volvió a rugir y la mula arrancó lenta, cargando más que peso físico. Ahora llevaban una historia que ardía por salir y que si no explotaba primero podría cambiarlo todo. ¿Y tú? Si fueras José, ¿qué harías? ¿Lo ayudarías o lo dejarías ahí? Déjanos tu opinión en los comentarios. José y Mateo llevaban 1 hora de camino desde su última parada. La tensión en la cabina no se había disuelto, pero había algo distinto, una especie de acuerdo tácito, un pacto silencioso entre 2 hombres que ya no podían volver atrás. José miraba de reojo la mochila que Mateo tenía abrazada. Esa pinche mochila. Ya no era solo una carga, era una bomba, y él lo sabía. ¿Qué hay exactamente en esa libreta?, preguntó sin quitar la vista del camino. Mateo tardó un segundo en contestar. Fechas, lugares, gente, videos encriptados en códigos QR, todo lo que mi hermano logró guardar sin que nadie lo notara. ¿Y tú cómo sabías que era importante? Porque él me lo dijo justo antes de que lo mataran. Me dejó una carta con la clave de la mochila y un mensaje. Haz que esto valga. José tragó saliva. El estómago se le revolvía, no solo por el contenido, sino por lo que significaba. Si alguien encontraba esa libreta en su camión, se acababa. No importaban las razones. ¿Dónde la vas a entregar? A una mujer en Tilcara. Se llama Luisa. Era profesora, activista, ahora vive casi escondida. Mi hermano confiaba en ella.
José apretó el volante, sentía el peso del destino empujando contra sus manos. Esa libreta no era solo de Mateo. Ahora también era su problema. La mochila estaba sobre el asiento entre ellos. Mateo la abrió con cuidado, como si contuviera dinamita. «Mira», dijo, sacando la libreta. Era una cosa simple, negra, con los bordes gastados. Pero al tacto se notaba más firme que una libreta escolar. José se inclinó sin tocarla, solo mirando. Mateo la abrió. En la primera hoja, un mapa de rutas dibujado a mano, con símbolos marcados con tinta roja. En las siguientes, listas, con nombres, montos, apodos que José conocía: El Tano, Pico, Chacal de Orán. «Ese cabrón», murmuró José, reconociendo uno de los alias. «Ese mató a un colega en Salta. Decían que nadie sabía quién era». Ahora sí, Mateo pasó otras hojas, documentos falsos, fotografías impresas, un USB escondido entre las páginas, todo meticulosamente acomodado. «Por eso me dispararon. No me iban a preguntar nada. Solo me querían muerto. Con esto, cualquiera de ellos se hunde». José respiró hondo. Ya no podía fingir que solo era un testigo. Estaba metido hasta el cuello, y lo que le daba más miedo no era lo que venía, sino que empezaba a entender al muchacho. «Tienes idea del tamaño de bronca que estás cargando, ¿no?» Mateo asintió firme. «Sí, y aún así, no puedo darme la vuelta». José lo miró sin decir nada. Recordó a su hijo, y pensó que, tal vez, Jorge habría hecho lo mismo. Mientras seguían bajando por la ruta, la señal de radio volvió con interferencia. José giró el dial buscando algo, hasta que una voz temblorosa apareció entre los ruidos. Se confirmó que un integrante de la banda Guerreros del Sur fue hallado muerto cerca de Abra Pampa. La policía no descarta una guerra interna. Mateo levantó la cabeza. José bajó el volumen, pero ya había escuchado suficiente. «¿Crees que te están buscando porque creen que tú lo mataste?» «Puede ser», respondió Mateo. «Y si no lo creen, lo usan como excusa para borrarme». José apretó los dientes. Sabía lo que venía. «¿Y si alguien más tiene esa libreta, también corre peligro?» «Sí», asintió Mateo. «Por eso nadie puede saber que la tienes tú. Si me pasa algo, llévala tú a Luisa, por favor». José no respondió. Seguía manejando. Pero ya no era solo la ruta lo que tenía que cruzar. Era esa decisión que arde por dentro, la que separa a los que sobreviven de los que hacen algo más. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías en su lugar? ¿Entregarías esa libreta o la destruirías para salvar tu pellejo? Déjanos tu opinión en los comentarios. La libreta volvió a la mochila. Mateo la cerró con un nudo en las manos, como si intentara encerrar ahí también todo el miedo. José mantuvo la vista en la ruta, pero por dentro sentía un torbellino que le reventaba el pecho. Ese maldito objeto lo había convertido en algo más que un chofer. Ahora era parte de una historia que no era suya, pero que lo estaba arrastrando. El silencio se instaló como una neblina espesa. Solo se oía el motor, ronco y cansado. José miró el reloj. Casi las 9. Tilcara estaba a un par de horas, si todo salía bien. Pero la ruta no se mide en kilómetros, se mide en broncas. Y esta ya venía cargada. Mateo se acomodó en la litera con esfuerzo. Parecía más débil. La herida volvía a sangrar. José sacó un trapo viejo del compartimento del tablero, se lo pasó sin decir palabra. Mateo lo tomó con una mueca de dolor. «No vamos a llegar si te sigues desangrando», dijo José sin mirarlo. «Ya casi. Aguanto». José sabía que no era cierto, pero no lo dijo. En cambio, giró el volante con decisión. Salió de la ruta principal, tomó un atajo por un camino de tierra que solo conocían los viejos camioneros. Un paso entre fincas, lejos de retenes, de ojos curiosos, de ruido. «¿Por qué te desviaste?», preguntó Mateo alarmado. «Porque si nos están buscando, lo hacen por la ruta grande. Pero este camino lo usábamos para cruzar cuando la frontera se ponía densa. Es más largo, pero más seguro». Mateo lo miró con una mezcla de alivio y duda.
¿Por qué me estás ayudando, don José? Neta, pudo dejarme morir, pudo dejarme tirado en cualquier parada. José apretó el volante. Su voz salió baja, seca. Porque ya me cansé de perder. Perdí a mi hijo, perdí a mi esposa, perdí amigos en esta ruta, pero no voy a perder esta, aunque no sea mía. El camino era traicionero, lleno de piedras sueltas y curvas cerradas. Pero José lo manejaba con la calma de quien ya lo recorrió muchas veces. Recordaba los puntos donde podía parar, donde había sombra, donde cruzaban los arroyos en temporada de lluvia. Cuando era joven, este camino lo conocía de noche, sin luces, comentó, más para sí mismo que para Mateo. Éramos otros, rebeldes, sin miedo, pero con códigos. ¿Qué códigos? Nunca dejar a uno tirado, aunque esté en broncas, aunque no lo entiendas. Eso se respeta. Es la ley de la ruta. Mateo asintió, sin fuerzas para hablar. El sudor le bajaba por el cuello. José sabía que no aguantaba mucho más. Frenó de golpe al ver un parador abandonado, unas viejas instalaciones de mantenimiento usadas por mecánicos rurales. Bajó del camión, revisó el lugar. Vacío, pero servía para lo que necesitaba. Sacó un botiquín del maletero. No era profesional, pero tenía lo necesario: gasas, desinfectante, hilo quirúrgico. «Esto va a doler», dijo al volver, con la aguja en la mano. Mateo ni protestó. Cerró los ojos. José limpió la herida, apretó, cosió con la firmeza de quien ha hecho cosas peores para sobrevivir. El joven apenas se quejó. Solo un gemido seco, un par de lágrimas que no pidió permiso. «Listo. No es bonito, pero aguanta hasta Tilcara». «Gracias», murmuró. José lo miró largo. «No me agradezcas todavía». Volvieron al camino. José volvió a la cabina y encendió la mula. El motor respondió con fuerza. Mateo dormitaba, más pálido pero más estable. En el horizonte, las primeras casas de un pueblo comenzaban a dibujarse entre la tierra y el sol. Tilcara estaba cerca. José aflojó los hombros, pero por dentro sabía que no era el final, solo el principio del verdadero peligro, y sin embargo no pensaba dar marcha atrás. «No lo voy a entregar», se dijo en voz baja. «Ni muerto ni vivo. A este lo llevo hasta el final, porque hay decisiones que uno toma con la cabeza y otras con la vida entera. Ahora te toca a ti. ¿Harías lo mismo? ¿Protegerías a alguien que no conoces solo porque te recuerda a lo que perdiste? Déjalo en los comentarios». Apenas salieron del parador viejo, José notó algo raro. Más allá, en la curva que conectaba con la entrada norte de Tilcara, algo bloqueaba el camino. A primera vista parecía un camión varado, pero al acercarse más, su ojo de viejo lobo captó los detalles que otros pasarían por alto. No era una falla, era una trampa. «Baja la cabeza», le dijo a Mateo, que apenas despertaba. «No preguntes, solo hazlo». Mateo obedeció sin chistar. José bajó la velocidad, lo justo para no levantar sospechas. A unos 100 metros del bloqueo ya podía distinguir siluetas. 4 hombres, 2 armados, ropa civil pero postura militar. Uno hablaba por radio, otro caminaba hacia la mitad de la ruta con una calma que helaba. «Mierda», murmuró José. Giró bruscamente el volante hacia la derecha, donde un viejo camino de terracería se perdía entre los cerros. La mula se metió entre el polvo, brincando sobre piedras. José no frenó, ni pensó. Solo dejó que el instinto lo guiara. Ese camino no era cualquiera. Lo conocía de cuando transportaban mercancía a escondidas para evitar retenes corruptos. Pero también sabía que no era fácil, ni seguro. El polvo lo cubría todo. Las ruedas resbalaban, las ramas golpeaban los laterales, pero José mantenía el control, la mandíbula apretada, la mirada fija. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo desde el asiento, medio encorvado por el dolor. «Nos estaban esperando. Esa no era gendarmería, eran de tu gente». Mateo cerró los ojos. «Entonces ya saben que vengo a Tilcara». «Sí, y van a cerrar todas las entradas».
La camioneta brincó fuerte sobre una zanja. Mateo soltó un quejido. José ni volteó. ¿Este camino llega?, preguntó el joven. Sí, si no se nos atraviesa la montaña. La ruta se volvió más angosta. Ya no había margen de error. A un lado, un barranco. Al otro, pura piedra. Pero José no soltaba el volante. Lo tenía clavado entre las manos como si fuera un ancla. El camión gruñía, resistiendo. Y entonces, una sombra cruzó delante. José frenó en seco. Mateo se golpeó con el tablero. ¿Qué fue eso? José salió del camión. Caminó unos pasos. Allí, entre los arbustos, un caballo muerto bloqueaba parte del camino. Junto a él, huellas frescas. Habían pasado hace poco, y no eran animales. No estamos solos, dijo al volver a la cabina. Hay alguien más usando este camino. Mateo tragó saliva. ¿Y si son ellos? Entonces vamos más rápido. José encendió el motor con fuerza, giró y empujó la mula contra el cuerpo del caballo. Con una sacudida fuerte lo movió lo justo para pasar. El chasis rechinó. La defensa raspó la tierra, pero lograron cruzar. El camino siguió cada vez más salvaje. José sudaba, pero no frenaba. Su cuerpo dolía, pero no aflojaba. Los años sobre la ruta no le habían quitado la garra, al contrario. Ese día, esa bronca, le había despertado algo que creía dormido. ¿Por qué estás tan decidido a ayudarme?, preguntó Mateo con voz quebrada. José no respondió de inmediato. Porque me harté de ver cómo se tragan a los que no pueden defenderse. Porque si alguien no hace lo que debe, todo se va a la mierda. Mateo lo miró. Ya no con miedo, con respeto. Y entonces por fin vieron el primer letrero oxidado que anunciaba la entrada trasera de Tilcara. José sonrió apenas. A veces, los caminos más jodidos son los que te llevan justo a donde tenías que llegar. Pero en Tilcara no los esperaba la paz, los esperaba el fuego. El letrero oxidado de Tilcara apenas se perdió en el retrovisor cuando José escuchó un golpe seco. Mateo había caído de lado en el asiento, pálido como cal y con los labios morados. Su brazo colgaba sin fuerza y su respiración era un susurro roto. ¡Mateo!, gritó José, frenando de golpe. Se bajó, rodeó la mula y abrió la puerta del copiloto. El cuerpo del joven estaba empapado en sudor, temblando. La herida en el costado había vuelto a sangrar, pero ahora mucho más. El trapo improvisado ya no servía de nada. José sacó su navaja del cinturón, rompió la manga de su propia camisa y en menos de 5 segundos empezó a improvisar un torniquete. Lo ató con fuerza, justo por encima del sangrado, apretando con el mango de una llave de tuercas. Mateo reaccionó con un grito de dolor que rasgó el aire. «¡Aguanta, carajo!», gritó José. «No me vengas a dejar ahora». El sudor le chorreaba por la frente, pero no dejó de apretar. Ese no era solo un chico herido. Era la última pinche oportunidad que tenía de no fallarse otra vez. Una casita abandonada apareció a unos 100 metros del camino, oculta entre matorrales. José no lo pensó. Subió a Mateo como pudo, lo recostó en la litera trasera y condujo directo hacia ella. Las puertas estaban rotas, el techo colgaba a medias, pero había sombra, y sobre todo, había silencio. Paró el camión detrás de unos arbustos, cubriéndolo con ramas como en los viejos tiempos de contrabando. Bajó, sacó el botiquín y volvió corriendo. Mateo apenas murmuraba. José limpió otra vez la herida, reforzó el torniquete y esta vez lo cosió más profundo. Las manos le temblaban, pero no por miedo, por rabia, por impotencia. «No te vas a morir, cabrón». «Todavía no. Falta lo más jodido». Después de unos minutos eternos, el sangrado disminuyó. El joven volvió a abrir los ojos, apenas. «Don José, ya no puedo más». «Sí puedes», dijo él firme. «No viniste hasta aquí para morir en un rancho abandonado». Mateo lo miró, con lágrimas pegadas a los ojos. «¿Y si no vale la pena?» «Eso no lo decides tú. Uno no elige si vale la pena. Uno elige si lo intenta». José salió a revisar la zona. El sol bajaba
y las sombras crecían largas sobre el suelo seco. En la distancia, el sonido de una moto se perdió tras los cerros. Volvió corriendo a la mula, sacó el cargador del celular viejo y lo conectó. La batería estaba en rojo. No había señal. Maldijo bajito. «Vamos a tener que movernos en cuanto caiga la noche», dijo, más para sí que para Mateo. «De día no vamos a cruzar sin que nos vean». Revisó la mochila. La libreta seguía ahí. El corazón se le apretó. No era solo papel. Era la causa de toda esa tragedia. Pensó en su hijo otra vez, en si alguna vez habría pasado por algo así, solo, herido, sin que nadie le diera la mano. Tal vez por eso se fue. Y ahora, con este chavo medio muerto en su camión, el destino parecía estar cobrándole todas las cuentas pendientes. Volvió a entrar. Mateo dormía, pero su respiración era más firme. José se sentó en el borde de la litera, lo miró por un rato. «Eres más terco que yo, morro», dijo en voz baja, «y eso ya es decir mucho». Sacó un cigarro, lo encendió con manos temblorosas, dio una calada larga. El humo le quemó el pecho, pero no tanto como lo que sentía por dentro. Se puso de pie, tomó el volante con decisión. «Vamos a cruzar esta ruta como lo hacen los que no tienen nada que perder». Encendió la mula, y con el cielo oscureciendo, el motor rugiendo bajo la luna y un joven luchando por seguir vivo, José volvió a pisar el acelerador, porque para algunos huir no es una opción. Y el precio de seguir es la única forma de vivir. ¿Y tú seguirías adelante aunque el cuerpo te pida rendirte? Cuéntanos en los comentarios. La madrugada era de esas que no traen consuelo, ni estrellas ni luna, solo una oscuridad espesa y húmeda que parecía aferrarse al parabrisas como si no quisiera dejarlos pasar. José no decía nada. Las luces bajas de la Julia apenas recortaban el camino de tierra que descendía, serpenteando hacia el valle. Tilcara se asomaba por fin entre las sombras. Un conjunto de luces tenues, casas de adobe, calles de piedra. Después de tantas horas, de tanto peligro esquivado, de tanta incertidumbre tragada a la fuerza, llegar parecía una mentira. Pero ahí estaba. «Despierta, Mateo. Ya casi». El joven abrió los ojos apenas. Tenía la cara empapada de sudor frío y la voz atrapada en la garganta. «¿Llegamos?» «Sí, pero no cantes victoria. Aún tenemos que encontrar a tu tía». Mateo asintió con esfuerzo. José le colocó un saco sobre el pecho y bajó la ventanilla. El aire fresco olía a tierra mojada y leña vieja. El pueblo estaba en silencio. Las calles eran tan angostas que la mula apenas pasaba. José mantenía la velocidad baja, atento a cada esquina, a cada figura que se moviera. Tilcara parecía dormida, pero él sabía que los peligros no duermen. «¿Dónde vive tu tía exactamente?» «Cerca del río. Tiene una casita blanca con portón azul y un limonero al frente». José asintió. Dio vuelta en una calle sin nombre. El letrero oxidado de calle 7 de Abril se le quedó grabado. Una casa a la izquierda tenía un portón azul, pero no había limonero. La siguiente sí. Frenó. «¿Es esta?» Mateo apenas pudo asentir. José bajó. Tocó la bocina 3 veces, corto, como aviso de ruta. Esperó. Nada. Tocó otra vez, más fuerte. Un perro ladró al fondo. Luces se encendieron dentro de la casa. La puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor, con bata de franela y mirada alerta, salió al zaguán. En cuanto José abrió la puerta del copiloto y Mateo intentó moverse, ella corrió sin pensar. «¡Mateo!», gritó con un hilo de voz. José bajó rápido, la ayudó a cargarlo. «Está herido. Aguantó lo que nadie, pero necesita descanso y cuidado». Luisa tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Sostenía a su sobrino como si se le fuera a romper entre los brazos. «¿Qué le hicieron? ¿Quién lo...?» «Es largo», interrumpió José. «Pero no importa ahora. Ya está aquí. Y está vivo». La mujer asintió. Lo abrazó sin pedir permiso. José, sorprendido, respondió con una palmada incómoda en la espalda. «Gracias. No sé quién es usted, pero gracias por no soltarlo».
Tampoco supe por qué lo hice, dijo José. Solo sabía que tenía que llegar. Ayudaron a Mateo a entrar. José lo recostó en una cama pequeña, bajo un ventanal con cortinas bordadas a mano. Luisa le revisó la herida, preparó agua caliente, sacó medicamentos de una caja de madera. Se movía con rapidez y ternura, como alguien que ya había curado más de una vez. José salió al patio y se sentó en un banco de piedra. La noche estaba cediendo al gris del amanecer. El limonero, cargado de frutos, se mecían con el viento. Encendió un cigarro. Lo fumó lento. No tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a dónde ir. Luisa se le acercó con una taza de té. «Quédese, aunque sea unas horas. Descanse». José la miró. Tenía los ojos de alguien que había perdido mucho, pero aún conservaba fuerza. «Tal vez sí. Un ratito». «¿Cómo se llama usted?» José Arévalo». Ella sonrió con suavidad. «Yo soy Luisa, y le debo más de lo que imagina». José bajó la vista. «No me debe nada. Yo también estaba perdido, y este morro me hizo tomar un camino que no tenía pensado». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era ese tipo de silencio que cura. José volvió a mirar al interior de la casa. Mateo dormía, respirando con más calma. Habían llegado, y aún no sabían lo que venía, pero estaban vivos. ¿Y tú? ¿Alguna vez seguiste tu instinto aunque no tuvieras todas las respuestas? ¿Lo volverías a hacer? Déjalo en los comentarios. Esa noche, José no se quedó en la casa. Agradeció el té, la conversación corta, el silencio de comprensión que compartió con Luisa, pero volvió a su lugar, a su refugio. La Julia lo esperaba donde siempre, a un costado del camino, bajo el limonero, con el motor frío pero el corazón caliente. Subió, cerró la puerta con ese rechinido familiar y se dejó caer sobre el asiento del conductor. Apoyó los codos sobre el volante, la mirada perdida en el parabrisas cubierto de polvo. La madrugada avanzaba lenta, y por primera vez en muchos días no había prisa. No había amenazas en el espejo, ni curvas traicioneras al frente. Solo el silencio de un pueblo dormido y el sonido de su propia respiración. Pensó en Mateo, en su cara llena de tierra y sudor cuando lo levantó de la carretera, en sus ojos de miedo, de rabia, de dolor, y en su terquedad por sobrevivir. Una terquedad que sin saber cómo había contagiado también a José. «Ese morro me hizo rodar diferente», murmuró, como si todavía hubiera algo por qué seguir. La mochila seguía con él. La había dejado en la cabina mientras Mateo descansaba. No por desconfianza, sino por instinto. Algo le decía que esa libreta tenía que terminar su viaje con él, no con cualquiera. Como si fuera parte de su ruta también. La sacó y la puso sobre el tablero. La observó un momento, con esa mezcla de respeto y temor que solo se tiene por las cosas que pueden cambiar destinos. Toda una vida jodida escrita en unas cuantas hojas, dijo, encendiendo un cigarro. Recordó las veces que transportó carga más pesada que esa. Cajas llenas de merca, piezas robadas, cosas que nunca preguntó porque el silencio también era parte del trato. Pero esta vez había sido diferente. Esa libreta no era una carga, era una responsabilidad, una historia que alguien tenía que entregar, y sin querer le había tocado a él. Sacó la foto vieja de su hijo del bolsillo interior de la chamarra. Jorge, con esa sonrisa desafiante, con esa mirada de quererlo todo sin esperar nada, la sostuvo frente a la libreta. Tú también te fuiste con verdades que nadie supo. Quizá por eso me agarré tanto a este morro, porque siento que es la única forma de no fallarte otra vez. Apagó el cigarro y cerró los ojos un segundo. La cabina se llenó de un silencio raro. No era incómodo, era una pausa. Una de esas que llegan cuando uno termina algo importante. José no sabía si había hecho lo correcto. No sabía si Mateo iba a sobrevivir, si la libreta llegaría a donde debía, si los que venían detrás volverían a buscarlos. Pero por primera vez en años, no se sentía vacío. El rugido de un perro a lo lejos lo sacó del trance.
Abrió los ojos y respiró hondo. Sentía el cuerpo molido, como después de una cuesta empinada. Pero dentro, algo distinto vibraba. No era alegría, tampoco orgullo, era paz. La de quien no se rindió, la del que pudo haberse ido, pero se quedó. La paz del que cumple. El amanecer lo encontró sentado en la misma posición. No había dormido, pero se sentía más descansado que en años. Miró hacia la casa. Una luz se encendió adentro. Tal vez Luisa se había levantado. Tal vez Mateo ya estaba despierto. Pero él no se movió. Dejó la libreta en el tablero. Puso la mano sobre ella. Todavía no termina esto. Falta entregarte, bien, a quien debe, en el momento justo, cuando el peligro se haya enfriado. Miró el volante, luego el camino. No tenía destino claro, no había plan. Y sin embargo, se sentía listo. ¿Y tú? ¿Te has quedado alguna vez por alguien, sin tener razones claras? ¿Has cumplido algo, aunque nadie te lo pidiera? Cuéntanos tu historia en los comentarios. El hospital de Tilcara no era más que una construcción baja de paredes desgastadas, con ventanas viejas que no cerraban del todo y un pasillo largo que olía a cloro y café recalentado. José entró con paso firme, aunque los ojos cansados y el cuerpo molido por los días de tensión lo delataban. El doctor, un hombre flaco de bata arrugada, lo recibió con un asentimiento. ¿Usted es el que lo trajo? Sí, José Arévalo. Está estable. Tuvimos que hacerle transfusión, pero reaccionó bien. Va a necesitar unos días más aquí, pero ya no corre peligro inmediato. José soltó el aire por la nariz. No era una sonrisa, pero se le aflojaron los hombros. ¿Puedo verlo? Pase. Habitación 3. Al fondo. Caminó por el pasillo con pasos lentos. Cada puerta que pasaba tenía un ruido distinto detrás. Un quejido, una risa apagada, un televisor viejo zumbando. Al llegar a la 3, se detuvo un segundo. Tocó con los nudillos. ¿Se puede? Una voz apenas audible respondió. «Pase». Mateo estaba pálido, con el brazo vendado, conectado a un suero, pero sus ojos estaban despiertos. Lo primero que hizo al ver a José fue intentar sentarse. «No te levantes, morro. No me hagas gastar otra inyección», bromeó José entrando. Mateo sonrió débilmente, una sonrisa de esas que no se ensayan. No pensé que volvería a verlo. Ni yo pensé volver a estar en un hospital que no fuera por mis propios achaques. Se hizo un silencio cómodo. José se sentó en una silla de plástico junto a la cama. Lo miró un rato. Te vi casi muerto. Y aquí estás. Aguantaste como pocos. Mateo bajó la mirada. No lo habría logrado sin usted, no solo por lo del camión. Usted me obligó a pelear, a no rendirme. José lo miró fijamente. No te obligué, solo te recordé que todavía tenías algo por qué seguir. Mateo tragó saliva. ¿Y la libreta? ¿Está segura? No la solté ni para dormir. En unos días veré cómo hacerla llegar. Pero tú te encargas de terminar el resto. Mateo asintió. Ya no discutía. Había aprendido a escuchar. Cuando me subí a su camión, dijo Mateo con voz ronca, pensé que no le importaba nada, que solo era un viejo más de la ruta. José soltó una risa breve. Y tú eras solo un bulto sangrante que me iba a meter en problemas. Se miraron. Hubo un segundo de silencio, de esos que no necesitan palabras. ¿Sabe? Continuó Mateo. A veces pensé que mi historia se iba a terminar ahí, en esa carretera. Pero usted me devolvió algo, aunque no sé bien qué es todavía. No lo digas. Guárdalo para ti. Lo que uno encuentra en el camino no siempre se explica. A veces solo se siente. Mateo se acomodó en la almohada, más tranquilo. ¿Va a quedarse en el pueblo? Unos días, hasta que te vea fuera de este cuarto. Después, quién sabe. José se levantó. El sol entraba por la ventana en un rayo tibio que cruzaba justo sobre la cama. Se acercó y le puso una mano en el hombro a Mateo. Tienes otra oportunidad. No todos la tienen. No la desperdicies. Mateo asintió. Los ojos le brillaban, pero no lloró. Ya no. José se dio la vuelta, pero antes de salir, Mateo lo llamó. «Don José, ¿qué? ¿Puedo buscarlo alguna vez?»
Cuando todo esto termine, José se quedó de espaldas unos segundos. Luego giró apenas la cabeza. Si la ruta te vuelve a llevar hacia donde estoy, ahí estaré. Salió sin más palabras, y al cruzar esa puerta sintió algo dentro de él acomodarse, como si por fin una pieza del pasado hubiera encajado. ¿Y tú? ¿Has cruzado caminos con alguien que te cambió sin querer? Comparte tu historia en los comentarios. José estacionó la Julia en una planicie solitaria, a las afueras de Tilcara, donde solo el viento soplaba con ganas. El cielo estaba cargado de nubes bajas, el tipo de gris que avisa lluvia o decisiones pesadas. Bajó del camión con la mochila en la mano y caminó hacia una fogata improvisada, rodeada de piedras negras como carbón viejo. Colocó la mochila sobre una roca. La abrió con cuidado. Ahí estaba, la libreta. La sostuvo un rato. No como quien sostiene un cuaderno, sino como quien sostiene un testamento, una historia que no le pertenece, pero que por alguna razón le fue encargada. Sacó su encendedor. Lo encendió con el pulgar. La llama bailó firme. Se quedó mirando el fuego. A la libreta, al fuego otra vez. Una llama y todo esto desaparece. Nadie se entera. Nadie muere. Hablaba solo, como hacen los que están por hacer algo que no quieren admitir. Le acercó la llama a la primera hoja. El papel crujió. El borde se chamuscó. Pero José apagó el encendedor de golpe. No. Quemarla sería lo fácil, y yo ya no vine hasta aquí para salir por la puerta de emergencia. Guardó la libreta de nuevo y regresó al camión. Esta historia aún tenía una última parada. La ruta hacia Salta estaba libre. La lluvia se quedó en el norte. José encendió la radio, pero la apagó al minuto. No quería ruido, solo el ronroneo del motor y sus propios pensamientos. Recordó a Víctor, un viejo periodista, amigo de los tiempos en que cruzaban noticias y whisky en estaciones olvidadas. Víctor ahora trabajaba freelance, pero seguía siendo una pluma peligrosa. Si alguien podía hacer ruido con esa libreta sin manchar a Mateo, era él. Marcó desde un teléfono público en una estación de servicio. «Víctor, ¿quién habla?» «Arévalo, el que te sacó del barro en La Quiaca hace 20 años». Silencio. «No mames, José, pensé que ya te habías muerto». «Todavía no, pero traigo algo que te puede hacer famoso o matarte. ¿Tienes tiempo?» «¿Es joda?» «Te veo en la pensión de la calle Belgrano, esta noche». Colgó sin esperar respuesta. El camino se había trazado solo. La pensión tenía las mismas cortinas descoloridas de siempre, pero ahora olía más a humedad. Víctor llegó puntual, con una libreta en la mano y mirada afilada. «Te ves más viejo». «Y tú más loco», respondió José dejándole la mochila sobre la mesa. Víctor la abrió sin hablar. Fue hojeando con cuidado, entendiendo cada nombre, cada número. La cara se le fue transformando. «¿Esto es real? Es lo que mató a un chavo y casi mata a otro». Víctor la cerró, la apretó contra el pecho. «¿Y por qué me la das a mí?» «Porque sé que no la vas a vender, ni a esconder, la vas a mostrar, pero con cabeza». Víctor asintió, por primera vez en años, sin sarcasmo. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?» José encendió un cigarro. «Lo que siempre hago, seguir, pero ahora con menos peso». Esa noche, José durmió en la cabina, en silencio. No hubo fiesta, ni gloria, ni promesas, pero al despertar, el cielo estaba limpio. Y algo dentro de él también había hecho lo correcto. No para limpiar su pasado ni para redimirse. Lo hizo porque pudo, porque alguien debía hacerlo. Y esta vez no se rajó. Al mirar el retrovisor no vio fantasmas, solo camino. Y tú, si tuvieras algo que puede cambiarlo todo, ¿lo guardarías o lo soltarías? Cuéntanos en los comentarios. La mañana se levantó clara sobre Salta. José encendió la Julia, con el primer rayo de sol golpeando el parabrisas. El motor respondió ronco pero firme, como él. El volante estaba tibio por el calor del sol, y en el tablero, el espacio donde había dejado la libreta, ahora estaba vacío.
pero no se sentía más liviano. Se sentía distinto. Metió primera. La mula avanzó despacio por la avenida vacía. A esa hora no había tráfico. Solo panaderos abriendo, perros vagos cruzando y el eco de sus propios pensamientos. Ya no tenía una misión. Ya no había urgencia. Pero tampoco había retorno. La ruta lo llamaba, como siempre, como desde hace décadas. Solo que esta vez se sentía más despierto. El celular vibró. Era un mensaje de Luisa. Mateo pregunta por usted. Está mejor. Le manda un abrazo. José lo leyó 2 veces. No respondió. Se quedó mirando el celular unos segundos más. Pensó en marcar, en decirle algo, en pedirle que lo cuidara como un hijo. Pero no lo hizo. No era su estilo. Ese morro ya tiene lo que necesita, y yo ya le di lo que podía, dijo en voz baja. Guardó el celular en el bolsillo y miró al frente. La carretera se abría como un libro nuevo, lleno de páginas por escribir. Y por primera vez en mucho tiempo, no le pesaba el pasado. A unos kilómetros de la salida, vio un cruce que solía ignorar. Un camino viejo que llevaba a los cerros, donde alguna vez vivió un amor que no funcionó. Nunca había querido regresar, pero esta vez giró. La tierra voló detrás del camión. José bajó la velocidad y dejó que la Julia rodara con calma. El paisaje era distinto a como lo recordaba, o tal vez era él el que ya no era el mismo. Paró en un punto alto, bajó y se sentó sobre una piedra. Desde ahí el mundo se veía en silencio. El viento, el sol en la cara y el sonido de un halcón dando vueltas arriba. Sacó la foto de Jorge, la misma que había cargado por años. La miró largo. Luego, con una calma nueva, la metió en la guantera. Cerró sin drama. Donde estés, ya sabes que te sigo buscando, pero ahora, sin culpas. Subió al camión. El camino de regreso lo tomó lento. No tenía prisa. Nadie lo esperaba en ningún lado, y eso, en lugar de doler, lo liberaba. Había hecho lo correcto. No se había hecho héroe, ni mártir, pero había puesto el cuerpo por otro. Y eso, para alguien como él, ya era suficiente. La redención no siempre hace ruido. A veces solo llega en forma de una libreta entregada, una vida salvada, una noche sin miedo. Y esa era su forma de volver a empezar, porque todos, incluso los que creen que ya no tienen nada, merecen una segunda vuelta. Y tú, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué dejarías atrás y qué te llevarías contigo? Compártelo en los comentarios. A veces, el destino no te manda señales, te manda personas. Personas rotas, heridas, perdidas, como Mateo, y a veces, sin querer, somos nosotros quienes terminamos sanando un poco al ayudar a otros a no rendirse. José no salvó el mundo, pero salvó una vida, y al hacerlo encontró la suya de nuevo, porque a veces el acto más valiente no es seguir, es no dar la vuelta cuando nadie más lo haría. Esta historia no es solo sobre un camionero. Es sobre segundas oportunidades, sobre el peso de nuestras decisiones y sobre la ruta que todos, tarde o temprano, tenemos que cruzar. ¿Y tú? ¿Alguna vez ayudaste a alguien y sin darte cuenta, te ayudaste a ti mismo? Déjanos tu historia en los comentarios. Dale like si esta travesía te tocó el corazón. Y compártela con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza, incluso en los caminos más oscuros. Únete a esta comunidad de almas ruteras, de soñadores con volante, de gente que no se rinde. Suscríbete al canal para seguir recorriendo historias tan profundas y reales como esta, porque cada nuevo relato puede ser justo el mensaje que alguien allá afuera está esperando. Gracias por acompañarnos en el viaje. Nos vemos en la próxima historia.